Diga conmigo, yo amo mi iglesia porque es mi comunidad. Y yo quiero que usted abra su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos del 42 al 47. Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47. Dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Estas son características de lo que empezó a suceder con la iglesia primitiva, o la primera iglesia después de Jesús. Vea todo lo que hacían ellos. Y algo sorprendente también que dice que es que tenían todas las cosas en común, y dice que regalaban sus cosas, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Claro está, quiero aclararle acá que este hecho sucede porque en ese tiempo ellos pensaban que la venida de Cristo era inmediata, que Cristo iba a regresar por su iglesia ya. Entonces ellos decían, bueno, no voy a necesitar más estos bienes, aquel sí lo necesita, entonces yo se lo voy a regalar, porque están convencidos de que Cristo iba a venir en ese momento, iba a venir ya. Pero han pasado aproximadamente 2000 años, no se habían cumplido en ese tiempo algunas señales, ¿ok? Y el regreso de Jesús se les hizo más largo de lo que esperaban. Por eso Pablo en Corintios, en la carta de los Corintios, en 1 Corintios 16:3, se encuentra después pidiendo ofrendas para la iglesia de Jerusalén. Dice: y cuando haya llegado a quienes hubieras designado por carta, estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Pero sí es rescatable la preocupación que ellos tenían porque no hubiese necesidad entre cada uno de ellos. Y eso es importante. Y hay dos palabras acá, o hay una palabra relevante en este párrafo, en este texto, en este grupo de versículos que leímos, que es en el versículo 42 y en el versículo 44. Dice en el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Entonces aparece esta palabra común y comunión, que es resaltante, porque la iglesia había formado una comunidad. La palabra común quiere o viene de la unión de dos palabras, que es común y unión. La palabra comunión, que tenemos una unión en común. Compartir cosas de acuerdo o gustos. Y todas las personas que tenían una unión en común o una común unión, que eso se llama comunión, entonces hacían parte de lo que llamamos una comunidad. Una comunidad es un conjunto de personas u organismos vivos
que comparten elementos en común como territorio, intereses, características, valores, objetivos, y que se organizan para interactuar y buscar un bien común. Eso es lo que hace una comunidad. Por supuesto, la palabra comunidad viene de esto, de lo que es común. Es un grupo de personas que tiene algo en común, que comparte un interés común. Entonces, yo quiero que nosotros veamos y entendamos que la iglesia, más que un edificio, más que un órgano que hace liturgia, que hace rutinas todos los domingos de 10 a 12, es una comunidad porque tenemos cosas en común. Dile a alguien que está cerca, la iglesia es una comunidad. Y el congregarnos, hablé la semana pasada de lo importante que es congregarnos y vimos que es muy importante. Pero el tener comunión, que no es lo mismo que congregarnos, es esencial para construir relaciones fuertes y sanas. Y quiero compartir esto porque esto es algo de lo que Dios ha estado hablando, me ha estado hablando y me ha estado inquietando desde el año pasado, y en estos días ha sido mucho, mucho más fuerte. Entonces tenemos que aprender a amar a nuestra comunidad. En el sector donde usted vive se le llama comunidad, porque usted comparte un territorio con las personas, porque usted comparte de repente un alumbrado, comparte una limpieza y comparte cosas con las personas que viven ahí. Y acá también tenemos cosas en común. Y es importante la comunión. En la iglesia venimos a congregarnos y a aprender la palabra y a orar. Pero en la comunidad compartimos otro tipo de cosas. En la comunión conocemos nuestro carácter verdadero para la vida diaria. En la congregación nos recargamos de la palabra de Dios, nos recargamos de la presencia de Dios, pero en la congregación, aquí en este tiempo, no enfrentamos tantas situaciones cotidianas como las que usted enfrenta todos los días en su empleo, en su casa. Eso no lo compartimos entre nosotros porque en ese momento no estamos acá. Lo que compartimos es la lectura de la palabra, la oración, pero la comunión es compartir cosas cotidianas. ¿Está conmigo? Y aquí tiempo, los hermanos de la iglesia, los amigos de la iglesia, no estamos ahí en ese momento. Pero nosotros necesitamos también construir una buena comunidad cristiana. Entonces, ¿en qué debemos prestar atención? Debemos prestar atención también en compartir más ese tiempo de comunión con las personas que también compartimos congregación. Compartimos congregación, pero a veces no compartimos comunidad. Y necesitamos aprender a compartir comunidad, porque esto era lo que hacía la gente de la iglesia primitiva. Y como resultado leemos al final, y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Dice que se las pasaban en las casas y compartían también el partimiento del pan. Es decir, comían en las casas, tenían tiempo de comunión. De hecho, aquí en ningún momento habla de que se reunían en una iglesia. Porque la iglesia es mucho más que el edificio. La iglesia somos nosotros. Dígale a alguien, la iglesia eres tú. Entonces, ¿qué sucede?
que nosotros queremos solamente llenar la parte de la congregación. Cuando invitamos a alguien a la iglesia, le decimos, tú necesitas de Dios, y eso es una gran verdad. Lo invitamos para que Dios toque su vida, para que escuche la palabra, para que se llene de la presencia de Dios, de los valores, y eso es una gran verdad. Pero hay una parte que no terminamos de hacer, que es compartir comunión con esas personas. Entonces, nosotros somos buenísimos. Aquí la cosa va a empezar a cambiar un poco. No vaya a poner bravo conmigo. Ya me empezó a cambiar la cara ahí algunos. Nosotros somos buenísimos para invitar a la gente a la iglesia. Excelente. Para decirle, ven al servicio, ven a escuchar la palabra de Dios. Si tenemos a alguien que no conoce la palabra, o que sí la conoce pero que necesita de Dios y está un poco apartado, o vemos que tiene una necesidad emocional, espiritual, somos buenísimos para decirle, vamos a la iglesia. Lo traemos a la iglesia y el tiempo que compartimos con esa persona es el tiempo de palabra acá, y después lo soltamos y decimos, bueno, ya sabes, adelante, has recibido la palabra, sigue adelante. Tal vez le damos una llamada en la semana, tal vez algunos. Sábado en la noche, cuando se va acercando ya el día, mira, vamos otra vez a la iglesia, recuerda que necesitas a Dios. Entonces somos expertos en congregación, pero somos pésimos haciendo comunión y comunidad. Somos malísimos para decirle a la gente, vamos al cine. ¿Qué tal si vamos a la playa? ¿Qué tal si nos tomamos un café? O sea, pareciera que esa parte no la abarcamos nosotros. Nosotros solamente abarcamos la parte de decir, vamos a la iglesia, vamos a aprender, vamos a hacer congregación. Y la parte de comunión, dejamos a los otros amigos. A los amigos que no son cristianos, la parte de compartir, la parte de comunidad, decimos, no, bueno, ya lo invité a la iglesia, ya vino, ya escuchó la palabra, pero somos pésimos para decirle, vamos a tomarnos un café. ¿Qué tal si vamos por ahí y nos comemos una paella ya en Paseo Herencia? ¿O qué tal si vamos a Charqui y nos comemos una pizza? Estoy haciendo publicidad aquí, después arreglamos, ¿ok? Pero lo que quiero decir es que en el momento de comunión somos pésimos para decir a personas simplemente, quiero tomarme un café contigo y hablar cosas que no sean de congregación, sino sean de nuestra vida cotidiana. Y esa parte se la dejamos a los amigos que no conocen a Dios, que no tienen temor de Dios, y ahí es donde vienen los problemas. Es donde empiezan las conversaciones ociosas, las conversaciones sin sentido, los chistes subidos de tono, los chismes. Eso pasa sobre todo los chismes en las mujeres, pero no de esta isla, ni de esta congregación, de otro lugar, ¿verdad? Eso, me gusta. Chismes sin sentido, porque no hay alguien ahí que de repente tenga principios y pueda tener un momento de comunión saludable conforme a los principios de la palabra. Y así es muy difícil que nosotros podamos crecer y que la persona pueda crecer. Dile a alguien que está a tu lado, ¿estás entendiendo más o menos? Entonces, somos buenísimos, profesionales, sabemos cómo hacer congregación, pero no sabemos cómo hacer comunidad. Ni un amén. 2 amén, Dios le pague.
pero es algo en lo que nosotros debemos también invertir en ese tiempo. Porque cuando nosotros estamos con las personas en el tiempo cotidiano, en el tiempo libre y compartimos, entonces ahí, en ese tiempo es donde empezamos a construir una comunidad, las cosas en común. Y nosotros como iglesia tenemos también que aprender a ser comunidad. Porque a veces las personas vienen al servicio, sobre todo las que están empezando a conocer al Señor, se van, se juntan con los amigos después que no conocen a Dios y empiezan a tener otra vez conversaciones. Y todo empieza, ¿sabe por qué? Por una conversación mal hecha. Mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15, 33. Y estoy seguro que usted ha escuchado esto hasta en las esferas no cristianas. Porque la gente piensa que este es un dicho, pero esto es un principio bíblico. Lo dice la Biblia en 1 Corintios 15, 33. Dice, no erréis, en otras palabras, no se equivoquen. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y eso es cierto. Usted puede no tener la intención de hacer algo malo. ¿Cómo usted cree el que es adicto a la droga o el que es alcohólico empezó a tomar? Todo empieza por una conversación. No fue que el adicto un día agarró y dijo, ay, tengo ganas de fumar droga. No. Seguramente se juntó con alguien que empezó a hablar. Y aunque esta persona tuviera buenas costumbres, en la conversación, no, que mira, yo me siento mejor así, yo pruebo esto y me calma, me quita la depresión, me quita la soledad. Y él empieza a hablar, ¿de verdad? ¿Y cómo te sientes? Como, no, yo nunca lo he hecho. Y la conversación se torna entonces por un lado, que se cumple lo que dice la Biblia, no se equivoquen. No piensen que esto no es así. Las malas conversaciones van a corromper las buenas costumbres. Hasta que llega el momento que lo piensa y entra en un camino que va a ser fatal para su vida. Igual con el alcohol, con todo. De hecho, yo siempre he dicho, la cerveza es una de las bebidas más sobrevaloradas. La gente dice, uy, qué rico es una cerveza. Sí, pero la primera vez, y si yo le preguntara a todos los que han probado cerveza, la primera vez que probaron la cerveza, y yo la he probado, me dice, pastor, ¿usted ha probado cerveza? Claro que la he probado, para que sepa. Pero seguramente la primera vez que usted tomó cerveza, ¿cómo le supo? Horrible. ¿Por qué la siguió tomando entonces? ¿Sí o no? Una cosa que sabe horrorosa. Pero la presión social, la conversación, no que esta es light, que esta es buena, que esta, mira, esta es más sabrosita, que esta está libre. Llega un punto después que la persona entra en un camino y en el peor de los casos trae consecuencias fatales, alcoholismo. ¿Por qué? Porque las conversaciones malas van a corromper las buenas costumbres y los principios más sólidos. Entonces, cuando tenemos y cuando invertimos tiempo de comunión, cosas en común, cosas buenas que usted tenga, no, mira, a mí me pasa esto, yo enfrento estas cosas con mi carácter, tengo un jefe de verdad que lo quiero ahorcar. Bueno, pero tú eres cristiano, sí, soy cristiano, pero lucho con eso. Entonces estamos peleando con cosas y podemos compartir cosas que dicen, oye, yo ya sé cómo más o menos puedo manejar
esta situación, manejar estas cosas. Pero podemos ser luz en esos momentos, ahí podemos estar y ahí formamos una buena comunidad. Vuélvele a decir a alguien, necesitamos que la iglesia sea una buena comunidad. Nosotros debemos aprender a llenar esos espacios como comunidad. Y debemos romper a veces esos círculos en los que tenemos siempre los mismos. Siempre los mismos. Yo sé que obviamente tenemos caracteres diferentes. Vamos a llevarnos mejor con un tipo de persona por nuestro temperamento, por nuestro carácter, por nuestra afinidad, ¿verdad? Por cómo somos. Y eso está bien, eso está bien. Pero eso no deja de permitirle a usted que usted pueda hacer un esfuerzo para compartir de repente con personas que están llegando por primera vez y empezar a hacer comunidad con ellos. Compartir cosas en común. Invierta más tiempo en esto. No se vaya tan rápido de la iglesia. Aquí siempre se echan a reír porque yo digo, la gente se queda acá después de la iglesia. Y eso me gusta porque eso es comunidad. Pero si usted viene a la iglesia y hace nada más congregación y ya, las 12, ya me voy, se va. Entonces, ¿cómo va a ser comunidad? No saluda a nadie, no habla a alguien, no habla con alguien. ¿Cómo va a conocer entonces a estas personas que también tienen en común con usted el buscar a Dios? Entonces, deje el apuro, dígale a alguien, deje el apuro. Tómese un café tranquilo ahí, comparta, habla con alguien, haga comunidad. Hay bastante café, creo que hoy vamos a vender bastante café. Sí. ¡Ay, verdad! Hoy hay ceviche. Hoy es buen día para hacer comunidad. Hay ceviche, tenemos una venta de ceviche hoy que increíble. ¿Ok? Si se quieren quedar, yo no tengo problema, les dejo la llave. Aquí se han quedado hasta 3, 4 de la tarde, acá. ¿Ok? Pero sí es importante que llenemos, porque es en esos pequeños espacios donde sale la necesidad de las personas. Y usted puede llenar eso. ¿Usted sabe cuántas personas sufren hoy de depresión porque se sienten solas? Niños, escucha, hasta adolescentes sufriendo de depresión. Terrible. No saben qué cosa nos ha robado lo que es hacer comunión, porque la tecnología también se ha robado eso, porque ha llegado a una incapacidad de poder hablar y compartir con los demás. Pero esto es importante. Escuche, Jesús conocía este principio, y cuando usted se pone a ver los milagros de Jesús, la gran mayoría, pero por mucho, la gran mayoría de los milagros de Jesús no fueron en una iglesia. ¿Sabe dónde fueron los milagros de Jesús? En la calle, en las casas, hablando, compartiendo con ellos. Ahí se hacían los milagros. De hecho, ¿usted sabe cuál fue el primer milagro de Jesús? Estoy seguro que muchos lo saben. El primer milagro de Jesús no fue en una iglesia. El primer milagro de Jesús fue en una boda, en un matrimonio. Póngase a pensar, ¿qué hay algo más social que una boda? Y ahí, en ese tiempo social, en ese tiempo de compartir, Jesús hizo su primer milagro. Nosotros debemos compartir más y en los momentos sociales se van a abrir oportunidades para que usted pueda ver milagros. No tenemos que esperar decirle a la gente que venga acá a la iglesia. Y no
quiero que me malinterprete, no quiero que ahora diga, el pastor dijo que tenemos que ir a las casas, a las calles, el domingo, ya no voy más para la iglesia. Entonces, no estoy diciendo eso. Le dije que es importante eso, pero tenemos que hacer ambas cosas. La multiplicación de los panes y los peces de Jesús fue afuera, en un campo. La mujer del flujo de sangre fue en la calle. La hija de Jairo fue en la casa de Jairo. El siervo del centurión fue en la calle. La suegra de Pedro fue en la casa de Pedro. Ahí. Que dicen también los expertos que por eso fue que Pedro negó a Jesús, porque le sanó la suegra. La pesca milagrosa fue ahí, en el trabajo. Trabajando, no fue en una iglesia. El endemoniado gadareno, el que tenía demonios, fue en la calle, no fue en una iglesia, fue en un campo, en la calle. Él estaba pasando por ahí, se manifiestan los demonios de este hombre. Hasta le piden permiso para irse a unos cerdos. Y Jesús les da permiso para que los demonios se metan en los cerdos, y los cerdos fueron ahí donde, mire, Jesús creó hasta el primer jamón endiablado, lo hizo Jesús. El ciego Bartimeo fue en la calle. El paralítico del estanque de Betesda fue en la calle. El paralítico que bajaron por el techo de una casa, que rompieron el techo de una casa, fue en una casa. Los 10 leprosos fue en la calle que Jesús iba caminando. Su amigo Lázaro, en la casa de ellos, porque había comunión en las casas y compartían ellos. Y nosotros necesitamos esta parte. Jesús también enseñaba en las sinagogas. Jesús enseñaba en la iglesia, pero compartía con la gente. Y Jesús conocía este principio. Yo quiero que usted busque en su Biblia, en el libro de Juan, capítulo 1, versos del 36 al 40. Mire lo que hace Jesús y mire lo que sucede acá, para que vea lo importante que es esto. Evangelio de San Juan, capítulo 1, no las cartas, es el cuarto libro del Nuevo Testamento, capítulo 1, verso 36 al 40. Voy a leer en la versión NTV. Mire esta situación. Al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró: miren, ahí está el Cordero de Dios. ¿Está ahí conmigo? Cuando los 2 discípulos de Juan lo oyeron, siguieron a Jesús. Jesús miró a su alrededor y vio que ellos lo seguían. ¿Qué quieren?, les preguntó. Ellos contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde te hospedas? Mire lo que le dice Jesús. Vengan y vean, les dijo. Eran como las 4 de la tarde cuando lo acompañaron al lugar donde se hospedaba y se quedaron el resto del día con él. Esto como que eran medio cuadrangulares, medio del legado eran estos. Todo el día juntos. Mire esto, ya ellos sabían que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces Jesús iba caminando y entonces dice que los discípulos lo seguían, pero Jesús no los invitó. Dice que lo seguían, así como cuando termina el servicio y algunos se quedan: oye, ¿qué hago ahora? ¿Por qué no hacemos algo? Y algunos lo seguían. Y Jesús le dijo: ¿qué quieren? O sea, ¿qué están haciendo? ¿Qué es lo que les pasa? Y llegan ellos y le dicen: Señor, ¿dónde vives tú? ¿Dónde te hospedas? Así como cuando alguien le dice: mira, ¿dónde tú vives? ¿Y qué les dice el Señor? Vengan y vean. Va.
O sea, hablándole en la traducción acá coloquial de hoy. Mire, ¿qué van a hacer ahorita? No sé, ¿dónde vive? Bueno, vamos para la casa. Y dice que fueron allá, eran como las 4 de la tarde, algunas versiones, seguro dice la hora 10:00. Sí, dicen algunas versiones. Recuerde que los judíos tienen el calendario lunar y empiezan a contar ese día a partir de las 6 de la mañana. Entonces 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. La 10ª hora era más o menos las 4 de la tarde, 3, 4 de la tarde. Y fueron allá, ¿y qué dice la Biblia? Que se quedaron ahí donde Jesús estaba todo el día. Y se quedaron ahí. ¿Qué cree usted que hacía Jesús con ellos? Compartiendo, hablando, compartían. Porque Jesús conocía este principio. Y Dios es un Dios integral que no solamente nos va a ver a nosotros como un número. Y nosotros debemos aprender a ver a las personas como gente que tiene algo en común con nosotros y que podemos compartir con ellos, aunque no lo parezca. No que nosotros las veamos y digamos, no comparto. Ese no. Me gusta más mi amiguito acá y eso. No, tal vez puede tener cosas en común. Y a veces, como iglesia, yo no quiero que la iglesia vea a las personas como un número. Como un número. ¿Cuántos somos acá? Acá somos 80. Bueno, cuando venimos todos casi llegamos a los 100 acá. Y nuestra iglesia es de tanto. Y en mi Connection Point cada semana van tantos. Tengo 8 que van, y yo tengo 9, y yo tengo 7, y yo tengo 6, y empezamos a ver a las personas como un número. Obviamente es bueno saber y es bueno tener estadísticas, pero somos más que un número. Porque el problema es que la sociedad, y caemos en ese terreno de la sociedad, que la sociedad ve a las personas como un número. Y Dios no te ve así. Nosotros tenemos que ver a las personas como Dios ve. Si tú tienes un problema con el seguro, Dios te libre de eso. Y vas y dices, mire, por favor, se me venció ayer el seguro. Pero yo tengo a mi papá enfermo, mi mamá enferma, yo necesito, acabé de tener el accidente ayer del vehículo, por favor, ayúdeme, yo le pago, aquí tengo el dinero. El seguro no lo va a ver como algo personal, como una persona que tiene un problema con su papá, con su mamá. El seguro lo va a ver como un número más, un cliente más. Nosotros no podemos ver a las personas como alguien más. Nosotros tenemos que ver a las personas como personas que tienen algo en común conmigo y que si yo puedo ayudarle en sus necesidades, pues voy a hacer el esfuerzo, porque eso es lo que hace una comunidad. Dile a alguien, eres importante para Dios. Dile, y eres importante para esta comunidad. ¿Está conmigo? La iglesia no puede ser un ente que se trata de inflar números solamente. Y el Señor sabía estas cosas. Por eso es que Isaías dice, yo te conozco por tu nombre. Yo conozco quién eres. Y Dios sabe perfectamente quiénes son. Debemos tener, por supuesto, un equilibrio en lo que es la congregación y en lo que es la comunidad. Necesitamos hacer congregación, sí, aquí hacemos congregación, pero necesitamos hacer comunidad, que usted pueda compartir más con personas. ¿Qué tal si usted piensa y dice, qué tal si las fallas
que yo tengo de carácter, vicio, de problemas tal vez en mi matrimonio, es porque no he evaluado bien que el grupo de personas con quien yo frecuento son tal vez no tienen cosas en común con lo que yo quiero, porque yo quiero restaurar mi matrimonio, o yo quiero restaurar mi vida, o yo quiero restaurar mi carácter, y tal vez esas personas no tienen cosas en común y no estoy teniendo una buena comunidad. ¿Qué tal si le doy la oportunidad a personas que tengan en común conmigo metas de poder cambiar mi vida, y tal vez esas personas las encuentre en la congregación y pueda hacer cosas en común con ellos y pueda hacer más comunidad y más comunión con ellos? Tal vez entonces puedo cambiar y mi vida pueda cambiar en algunas cosas. ¿Está conmigo en eso? Por eso es importante que usted entienda lo que es la comunión, porque la comunión y una buena comunidad le va a ayudar a hacer eso. Y la iglesia debe ser esa comunidad. Es un principio bíblico de cómo nace una iglesia saludable y cómo debemos ser. Por eso es aprender a amar a nuestra iglesia. Diga conmigo: yo amo mi iglesia porque es mi comunidad. Entonces, teniendo un equilibrio, con esto ya voy culminando, teniendo un equilibrio entre la congregación y lo que es la comunión, encontramos un pasaje de la Biblia como es 1 Corintios 11. Cuando estemos haciendo comunión, no traspasemos esa barrera, porque ellos comían en las casas, partían el pan en las casas y compartían. Pero cuando se daba la cena del Señor, era recordar este sacrificio. Entonces ellos decían: esta comida no es comida como para comunión, es comida para recordar el sacrificio del Señor. Y por eso es que Pablo les da las advertencias y les habla de comer indignamente el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque habían personas que eran invitadas a eso, pero no con la intención de participar de la comida recordando el sacrificio del Señor, sino participar de la comida haciendo comunión. Invitaban amigos y lo que iban era a comer, porque la cena también del Señor, el Pesach o la Pascua, como le llamaban, no era como nosotros lo damos ahorita, que es un pedacito de pan y una copita de vino. Era una comida y era un pan que se partía y la gente comía en eso. Pero entonces estaban los que iban con el pensamiento de que era una simple comida. Entonces ahí es donde Pablo les dice: mira, tienes que tener cuidado, porque esto no es solamente para comer y compartir. De hecho, el versículo final de ahí, de ese pasaje, les dice: si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no se reúnan para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere, en versículo 34. ¿Por qué? Porque habían unos que iban a participar, pero era porque tenían, ¿qué? Hambre, y veían eso como una comida normal. Por eso es que Pablo es tan estricto en esas cosas y dice: tienes que ser digno, es decir, tener la mentalidad de entender que esto es un acto. No porque si estás en pecado o no estás en pecado, que no la puedes tomar, si estás bautizado o no estás bautizado. No, como muchas veces nos enseñaron, no es así. Era simplemente porque la gente no se tomaba en serio, iban era a saciar el hambre, a llenarse la barriga. Por eso es que Pablo le dice esto al final. Entonces, en resumen, el que tenga hambre no venga para esto, sino que vaya y coma en su casa. ¿Ya? Porque esto no es cualquier cosa. No exagerar ni buscarle 5 patas al gato de que es porque está en pecado, no puede tomar la Santa Cena. Pues no, si usted entiende que Jesús es su Salvador, que Jesús es su Señor y que el Señor lo perdonó de sus pecados, si usted entiende eso, así usted esté mal, más rápido tómese la cena. Más rápido.
porque usted es el primero que la necesita. No lo entiende, entonces usted es indigno. Entonces hay que llevar un equilibrio en las cosas y que nosotros podamos hacer una buena comunidad. Los cambios son poco a poco. Diga conmigo, los cambios son poco a poco. Y recuerde algo que muchas veces se lo he dicho. Esto es progresivo. Cuando usted tenga comunión con algunos amigos, no se escandalice por las cosas que ellos hacen, así sea de la iglesia. Usted va a ayudar a las personas es con su ejemplo a que ellos cambien. La mejor forma como usted puede ayudar a las personas en momentos de necesidad es con su ejemplo. Recuerde algo, el cristianismo no es algo prohibitivo. El cristianismo es un estilo de vida, un nuevo nacimiento en Dios. Y no se trata de qué puedo hacer y qué no puedo hacer. No se trata de eso. Se trata de entender los principios de la palabra y cuando usted lo entienda, entonces usted solo va a decir qué debo hacer, qué debo y qué no debo hacer. Porque de poder hacer, usted va a poder hacer de todo si usted quiere. Pero usted va a entender por el Espíritu qué debe hacer y qué no debe hacer. Eso es el cristianismo. Primera de Corintios 6:12. Llévese esto. Dijo el apóstol Pablo: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Entonces, cuando tenemos comunión, ahí van a salir cosas. Ay, yo no sabía. Le cogí hasta pata así. Pero ahí está usted. Y es preferible que esté usted y no otra persona que no tenga principios, que lo ayude. Y cuando usted tiene la presencia del Espíritu Santo, la gente misma va a detectar eso. No es que, ¿qué pasó? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a contar unos chistes acá. Entonces alguien cuenta un chiste subido de tono. ¿Qué es desagradable? ¿Qué es malo? ¿Qué no está bien? Sí, es verdad. Pero no se le vaya encima de una vez. Muéstrele con su ejemplo cómo se puede pasar un buen rato. Cuente usted un chiste mejor, que no sea doble sentido. Y si no se sabe chistes así, venga y dígale a la pastora Dayana, ya se sabe bastante, los cuenta buenísimo. Y que las personas entiendan, no es qué puedo hacer o qué no puedo hacer. Por eso el apóstol Pablo dijo, yo puedo hacer de todo. Todas las cosas me son lícitas. Le traduzco eso en versión Jonathan. Yo puedo hacer lo que a mí me dé la gana de hacer. Todas las cosas me son lícitas. Pero dice el apóstol Pablo, pero yo sé que no todas me convienen. Qué tremendo. Eso es lo que enseña el Señor. Ese es el cristianismo, ese es el evangelio. Y esto es algo que usted debe aprender a vivir y aprender a enseñar. Y en esto podemos tener comunión. Y en la comunión aprendemos los unos de los otros. Entonces, en resumen, amamos a nuestra iglesia, por eso nos congregamos, porque hacemos nuestra congregación. Pero debemos amar nuestra iglesia también, porque tenemos una buena comunidad que nos va a ayudar a crecer como personas. Amén. Diga por última vez, yo amo a mi iglesia porque tengo una buena comunidad.
quiero orar por aquellas personas que están acá de visita por primera vez. Y ahí donde estás, también quiero pedir a la iglesia que ore conmigo. Y lo bonito de una comunidad, lo bueno de una comunidad, es que tenemos un Padre que nos ama y que no se va a escandalizar por los defectos que tenemos cuando hagamos comunidad, porque Él, mire, Él conoce perfectamente hasta las partes más oscuras y feas que ocurrió en su mente. No hay nadie que lo conozca mejor que Dios. Él lo conoce perfectamente. Pero Él no es como Satanás. Satanás conoce tu nombre, pero él te va a llamar por tu pecado. Pero Dios no es así. Dios conoce tu pecado, pero te va a llamar por tu nombre. Porque para Él tú no eres un número, para Él tú eres especial. Yo bendigo esta casa una vez más, bendigo el legado y te doy gracias, Señor. Dejo esto en tus manos, Señor, y te pido que recibas la honra y la gloria. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.